Bueno, Miguel, algo que se comentó, y especialmente el Norte Grande Federal en la jornada de ayer, casi todo el día al respecto de este habeas corpus que se presentó a la ley que trata de regularizar el uso de celulares dentro de los centros carcelarios de nuestra provincia, tanto como los complejos penitenciarios como también las comisarías, y donde ya se comenzó justamente a aplicar este protocolo en algunos lugares donde ya los detenidos no cuentan más con el celular. Pero estamos con quienes por allí son la pata fundamental en la noticia del día de ayer, porque son quienes han presentado este habeas corpus en contra de esta ley y pidiendo de alguna manera, o vamos a consultarle específicamente qué dice y por qué están en contra de esta ley que le quita el celular a los detenidos. Vamos a hablar con la defensora adjunta, ella es Gisela Gauna Wirth. Me dijo, doctora, ¿cómo le va? Buen día, Sí, ¿cómo muy anda? buenos días. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por su tiempo, doctora. Queríamos conocer específicamente por qué se presenta este habeas corpus y qué derechos se están vulnerando cuando le sacan el celular a los presos. En lo particular, yo pienso que se están vulnerando no solamente los derechos de las personas privadas de su libertad, sino los derechos de la ciudadanía toda. Y esto va a parecer un poco raro, pero los derechos humanos son de todas las personas, de tuyo, mío, de doña Rosa, del vecino. Entonces, ¿qué queremos nosotros como sociedad? Que el día de mañana, cuando una persona que fue condenada, que está cumpliendo una pena, que cometió un delito indudablemente, que el día de mañana cuando salga, esa persona pueda reinsertarse a la sociedad, que el día de mañana no salga peor de adicto o adicto, porque muchas personas se vuelven adictas en la cárcel, sino que por el contrario puede haber hecho su primario, que muchos no lo pudieron hacer, su secundario, puedan recibirse de carreras universitarias, que hay gente que sí lo hace, pueda restablecer sus lazos o sus vínculos familiares. Muchas personas caen presas porque realmente están solas, no tienen una familia que los apoye. Entonces, lo que uno quiere y establece la Constitución, no solamente como derechos para los presos, sino como derechos para nosotros, es que se rehabiliten. Por eso se dice, las cárceles son para rehabilitación y no para castigo. ¿Qué pasa? Si el Estado no tiene la capacidad para brindar esa rehabilitación, porque habría que conocer lo que son las cárceles y las comisarías del Chaco, ayer hacía mención justamente en una entrevista que en un establecimiento penitenciario de la provincia, la escuela tiene capacidad para 5 alumnos. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo va a ser esa persona realmente si quiere estudiar si no hay lugar en la escuela? O en otro complejo penitenciario se donaron una gran cantidad de computadoras para que los presos puedan ir y puedan aprender en ese lugar, pero no había lugar en la escuela, que no solamente no tiene conectividad, tampoco tiene luz. Entonces, es el mundo ideal, o sea, y te corrijo con respecto a lo de regularizar los celulares. Los celulares ya están regularizados, nada más que por una normativa, por otra normativa, digamos, que no tiene nada que ver con una situación política o partidaria, sino que en su momento, en la pandemia, como estas personas no podían tener visitas familiares, se les otorgó el uso de los celulares. Por supuesto que todos teníamos miedos del mal uso, es natural, pero como hubo una muy buena recepción y realmente no se hizo mal uso, esto se fue prorrogando hasta que se hizo toda una normativa para regular el uso e hicimos campañas desde la Defensa Pública, el Comité, la Secretaría de Derechos Humanos para explicarles a las personas para qué tenían que usar esto. Y las personas básicamente lo usan para revincularse con sus familiares, para acceder a alternativas de estudio y de trabajo que no le puede proporcionar el Estado, y no es que le estoy echando toda la culpa al Estado, sabemos que son muchos los gastos que hay que afrontar y que se van destinando a diversos problemas el dinero del cual dispone el Estado. Pero como el Estado no puede garantizar realmente esta rehabilitación, son las mismas personas las que a través de sus propios medios buscan ayuda psicológica, contención de los amigos, estudian o inclusive
quizás esto no lo debería decir, pero es lo que realmente pasa. Una persona que está 2 o 3 años encerrada en una comisaría, hay gente inclusive que está cumpliendo su condena en una comisaría. Yo no quiero saber cómo va a salir esa gente a la que el Estado no le dio ninguna posibilidad de resocializarse. Bueno, una persona que ni siquiera tiene patio y que está en una piecita, que hay 40 personas en una piecita como esta, apiladas, y no pueden salir a ver la luz del sol, que tengan el celular para ver, no sé, dibujitos animados, lo que quieran ver, no me parece que sea algo desproporcionado. Además, se ataca la inconstitucionalidad de la ley porque los derechos humanos, aclaro que yo soy defensora pública interamericana por la República Argentina y este es mi segundo periodo, por eso estoy bastante compenetrada con el tema. Los derechos humanos son como una escalera en la cual uno va subiendo, va avanzando. Y cuando uno ya dio un paso más, ya ascendió un escalón, no puede ir para abajo. Y eso está obligado el Estado argentino a respetar y el Chaco está dentro del Estado argentino. Entonces, si estas personas, a través del uso del celular, tuvieron mayor acceso a la salud, a la educación, también a la defensa, no se puede bajar otra vez esos escalones, salvo que existiera alguna causal sumamente grave por la cual hubiera que limitar aún más, porque ya están limitados. Esto nunca fue un viva la pepa. Todos estos celulares están registrados con un email y cuando alguien hace un mal uso, automáticamente se descubre quién es la persona, se instruyen las actuaciones pertinentes y nunca más tenés un celular. Olvídate. ¿Se cumplía, doctora? Sí, se cumplía. Se cumplía porque de hecho los casos que se hicieron públicos fueron precisamente porque se pudo determinar el email de la persona. Yo quisiera saber ahora, ¿qué va a pasar cuando volvamos de nuevo a los celulares en negro, como ocurría antes? Que no se puede determinar de dónde salen las llamadas, que vuelve toda la clandestinidad, que no sabemos quién lo utilizó, o que exista un teléfono para 50 personas en un pabellón y uno o dos puedan hacer un mal uso. ¿Cómo vamos a saber realmente quién fue? Porque indudablemente no somos ángeles, ni las personas privadas de su libertad, ni nosotros. Indudablemente van a seguir ocurriendo episodios de mal uso de celulares o tentativas de delitos o gente que salga bailando en TikTok. Eso no lo podemos evitar. Ahora, doctora, una vez presentado este habeas corpus, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué esperan ustedes? ¿Que se le devuelvan ya los celulares que se han sacado o que dejen de sacar los celulares? No, nuestra postura es siempre dialogar y llegar a un justo medio. Se entiende la preocupación del gobierno en garantizarle la seguridad a la ciudadanía. Lo que nosotros creemos que no es el medio o la vía idónea para hacerlo, porque ya está regulado el uso de los celulares. Quizás se pueda buscar algún otro tipo de regulación, porque en la ley, por ejemplo, se garantiza lo que es la educación y el trabajo, pero la realidad de nuestros establecimientos penitenciarios hace que esto sea imposible. Podríamos sentarnos a hablar, de hecho se pidió una audiencia en el Superior Tribunal de Justicia, entonces explicar por qué en este lugar no se va a poder cumplir lo de la educación o lo de la salud, o por ejemplo, como estamos diciendo hace rato, que no todos los presos son santos, tampoco los funcionarios policiales y penitenciarios son todos santos. Hay exceso intramuros de algunas personas, no de todos, como hay mal uso de parte de algunos presos, mínimo, no de todos. Pero esta posibilidad de contar con los celulares hace que se pueda visibilizar en vivo y en directo dónde está el problema. Cuando uno quiere claridad, lo que hace es dar más luz e iluminar, no apagar todas las luces y cerrar todas las puertas. Entonces, ojalá que el Superior Tribunal de Justicia pueda convocar a una audiencia. Sería buenísimo que esa audiencia pudiera ser pública, que se pueda invitar a la ciudadanía a participar de esas audiencias para escucharlos también, escuchar a las personas privadas de su libertad y debatir qué es lo mejor para todos, para la seguridad de la gente, para que los presos puedan rehabilitarse y reinsertarse como personas de bien a la sociedad y, sobre todas las cosas, para que se cumpla el derecho.
Con respecto a lo que vos me preguntabas, además del Superior Tribunal de Justicia, hay otras instancias, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después inclusive se puede ir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde el punto de vista jurídico, que esto es muy aburrido, pero los abogados siempre tenemos que meter la cuchara con estas cosas aburridas. Bueno, desde el punto de vista jurídico, más allá de que yo ya expliqué por qué considero que es bueno que los celulares sigan siendo registrados como hasta ahora, estoy convencida de que es un retroceso y de que si esto se confirma, el Estado argentino puede ser declarado responsable internacionalmente por incumplimiento de los derechos humanos. Por eso de que yo explicaba, los derechos se van garantizando para arriba, nunca para abajo. Por último, doctora, se difundió un video de un preso del complejo número 2 en Saspeña, prácticamente amenazando de que podrían haber motín, podría haber muerto. ¿Ustedes consideran de que eso puede ocurrir? Como yo ya decía antes, hay gente sumamente comprometida con el buen uso de los celulares, de lo que ya se dio cuenta durante 4 años ininterrumpidos de uso, y del año pasado a este año no ocurrió nada de extrema gravedad que amerite que se cambie el régimen. Yo vi el video de esta persona habla de una posibilidad. No puedo decir que pueda o no pueda ocurrir, dudo que ocurra. En realidad, hasta el momento que comenzaron a quitar los celulares, yo me mantengo en permanente contacto con ellos, y me parece que el mensaje de esta persona, en realidad lo que yo interpreto es que él le está diciendo a todos los compañeros que si están pensando en ocasionar algún tipo de disturbios, que no lo hagan, que esperen cuál va a ser la resolución de la justicia. Lo que pasa es que ese video lo vi 2 veces. Uno estaba como cortado y hasta a mí me metió miedo, y otro él trataba de explicar en un video más largo de que esa no era la solución, y que paren de hacer videos y de hacer todo, y que paren y esperen a lo que diga la justicia. De mi parte, este es el mensaje. Les transmití a todas las personas privadas de su libertad que si se le requieren los celulares, que hagan entrega, y que esperemos la resolución de la justicia. Porque creo que en ese video también dice esta persona que hay que considerar la situación del personal penitenciario y policial, y que realmente ellos no son los culpables ni los responsables. Si tienen que sacar los celulares, están cumpliendo órdenes. Entonces, lastimarse mutuamente, en definitiva, no va a estar resolviendo ningún problema. Sí creo que si quitan los celulares, creo que esta persona también lo dijo, esto va a desencadenar en lo sucesivo muchos hechos de violencia intramuros, porque las personas no van a tener nada que hacer. Gracias, doctora, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme explicar por qué presentamos esto. Por favor. Bueno, chicos, allí teníamos también la otra palabra de esta presentación, de este habeas corpus. Entonces lo explicaba bien la doctora, cuál es su postura y por qué ellos consideran que es necesario no quitarle los celulares a los presos, porque, como decía ella, tienen por allí conectividad con los estudios, con la defensa Ahora, también y Juan, con su familia. en Sí. caso de que el gobierno o el Estado pueda garantizar la conectividad para que puedan estudiar, tengan vínculos familiares, ¿no sería necesario los teléfonos celulares? Y estuvimos hablando ayer con el subsecretario de Derechos Humanos, Guille, quien explicó justamente eso, que existen las alternativas o existen las posibilidades de entregar el celular, o en el caso de, por ejemplo, una computadora, en caso de estudios, y que eso sea controlado por el personal. Pero algo que decía recién la defensora es que ellos han estado trabajando y hay lugares o centros carcelarios que no cuentan con por ejemplo, tecnología para que ellos puedan tener una computadora, no tienen wifi, no tienen las herramientas para tener ese contacto que se requiere. Claro, pero una salida podría ser, y es una pregunta para la doctora Gauna Wirs, que tengan durante el tiempo de clases celulares y Déjame un después se los segundo, te dejo retiren. en contacto así directamente hablas con ella. Guillermo Arrieta. Guille, te escucha la doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buenos La días. estaba escuchando atentamente. ¿Sería una alternativa que puedan tener acceso a los teléfonos celulares durante los horarios de clase y después se los retiren? Podría ser una alternativa, por eso
yo digo, todo esto lo podríamos dialogar y adaptar a las necesidades de cada centro o establecimiento penitenciario. Esto refiriéndonos solamente a lo que es trabajo y educación. Pero te doy un ejemplo. Yo estudio a la noche, o sea, trabajo todo el día y a la noche preparo escritos, estudio. O sea, si vos le sacás la notebook a la persona que va a hacer su cursado en los horarios en que está permitido, que si no me equivoco es de 8 a 6 de la tarde o de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cómo esa persona va a estudiar si tiene que dejar su notebook, tablet o computadora en la escuela, los que tienen escuela, digamos, si realmente estas personas no tienen posibilidad de imprimir sus apuntes o de comprarse sus libros? Todo el material que tienen lo tienen cargado en sus dispositivos. Entonces, ¿cómo van a hacer para prepararse para los exámenes, para rendir, etcétera? O te doy un ejemplo. Ayer me comentaba la licenciada Álvarez que todas las alumnas de la unidad penitenciaria 1 de mujeres que arrancaban sus clases, todas perdieron las clases ante el retiro de los dispositivos móviles. Y esto también va a ser un tema para el personal del servicio penitenciario, porque no todos cursan las mismas carreras, las mismas materias, tienen horarios diferentes. ¿Cómo van a hacer para sacar a uno, meter a otro, sacar, controlar? Por eso mi pregunta era, ¿qué es lo que venía funcionando mal ahora con respecto a las notebooks, tablets y dispositivos con respecto a la educación? ¿Por qué no podría permitírseles tener el dispositivo para estudiar en sus celdas a estas personas que ya han acreditado que tienen una conducta ejemplar? Si yo voy mañana y choco mi vehículo y causo un terrible accidente, sería sumamente injusto que le incauten los autos a todo el personal de la Defensoría General porque yo choqué mi auto. Se tienen que tomar todas las medidas conducentes para las personas que hacen un mal uso, que salen haciendo, como ya dije, bailando o haciendo videitos o escribiendo a gente a la cual no deberían escribir, que para eso precisamente está el Código Penal, el Código Procesal Penal. Hay jueces que ordenaron la quita de celulares cuando alguien hizo algo que no correspondía. Entonces, que pague realmente la persona que tiene que pagar por lo que hizo mal, pero no todos los que se están esforzando, y es mucho el esfuerzo que realmente les cuesta para poder reinsertarse a la sociedad como gente de bien. Ahora, actualmente cualquier detenido tiene acceso a un teléfono celular. No, no es tan sencillo. Primero No. que ya se comenzaron a sacar en muchísimos lugares. Hay una serie de requisitos, había con la regulación anterior, por la cual se ingresaba con los datos, el email, etcétera, etcétera. Además, en ciertos tipos de delitos, el fiscal o el juez puede disponer que esa persona no tenga acceso a celular por las especiales circunstancias del caso. Entonces, había ya una regulación. Lo que pasa es que esta nueva regulación que se pretende restringe muchísimo los derechos, otros derechos, no solamente el derecho a la comunicación. Por ejemplo, yo hablaba con gente que me decía que no podía verlos a sus niños porque volvían a determinado horario de la escuela y tienen solamente el teléfono hasta las 6 de la tarde, que no lo iban a poder llamar. Y hoy en día realmente todos sabemos que las llamadas prácticamente no se ocupan, que nos comunicamos todo el tiempo por WhatsApp. Sí, sí, bueno, Es una revolución con las nuevas tecnologías. igualmente, doctora, entiendo que están en un centro carcelario, ¿no? Por ahí no pueden tener la vida que tenían estando en libertad. Hablo por esto puntualmente del WhatsApp. Anteriormente creo que tenían un teléfono fijo para poder comunicarse con sus familias. Esto ustedes no lo ven como una opción. Están pidiendo que puedan Lo que tener pasa es acceso. que el teléfono fijo se volvió obsoleto. Estamos hablando de nuevas tecnologías y que la 24660 es una ley que tiene 30 años. De hecho, los teléfonos fijos van a dejar de existir en breve. Sí, bueno, pero un teléfono Entonces, celular, por ejemplo, que tengan por pabellón para poder comunicarse con sus familias. Digo, es pensando más desde el lado del control, ¿no? Por ahí es más fácil controlar ujú. uno o dos teléfonos por pabellón que 50.
Mira, yo te digo que es más fácil tener los emails registrados de todas estas personas y saber si alguien hace mal uso que poner un solo teléfono para 50. Porque si vos pones un teléfono dentro de un pabellón de 50 personas y alguien hace mal uso, no vas a saber realmente quién fue el que lo hizo. En cambio, si alguien manda un WhatsApp fuera de lugar, automáticamente vas a ubicar a esa persona y esa persona se le va a poder secuestrar el dispositivo y no lo va a poder volver a usar nunca más. Así que es mucho lo que ellos cuidan el buen uso de sus dispositivos. Y por otra parte, con respecto a lo que vos me decías, de las restricciones a las personas privadas de su libertad, sí, indudablemente que existen restricciones. Pero las restricciones son de la libertad ambulatoria. Ninguno de los demás derechos puede ser los restringidos, salvo en lo mínimo indispensable que haga a la seguridad de la sociedad. Entonces, esta comunicación que ellos tenían y que todos los teléfonos estén registrados, esto implica que se estaban tomando medidas con respecto a garantizar la seguridad de la sociedad. Otra cosa es decir que le tengamos bronca a los presos, que es perfectamente comprensible porque todos hemos sido, o la mayoría en algún momento, víctimas de la seguridad y sabemos lo que esto nos provoca, pero el derecho, la Constitución, nos dice otra cosa. Inclusive, me había anotado para decirlo en la entrevista y me olvidé de decirlo, el Papa Francisco dice que tenemos que superar los medios mutuos, porque nosotros le tenemos miedos a ellos que están en contexto de encierro y ellos también tienen miedo de reinsertarse a la sociedad, una sociedad que no conocen, porque no van a tener tampoco acceso a la información, a lo que pasa en el país, en el mundo, a los cambios sociales, van a salir después de 10 años sin saber realmente cómo ha cambiado esa sociedad a la que pretenden reinsertarse. Y otra cosa que dice el mismo Papa es que las cárceles no deben ser depósitos de ira, sino lugares de recuperación. Y si nosotros le ponemos un solo teléfono a 50 presos, indudablemente que no vamos a estar fomentando la paz intramuros de ninguna manera. Todo lo contrario. Doctora, buenos días. Una consulta nada más. ¿Qué le diría usted a las personas o a la familia que por allí recibieron por vía celular secuestros extorsivos, estafas y demás desde los centros carcelarios? Mirá, yo no podría hablar con familias que hayan recibido secuestros extorsivos desde los centros carcelarios porque estaría fuera de mi competencia, porque yo tengo competencia solamente en la provincia del Chaco y esas familias creo que corresponden a otra provincia, en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario. Acá en el Chaco esos hechos no se han dado. Así que por eso no podría decirles nada, porque hay que analizar la realidad de cada provincia y la verdad que los presos de la provincia del Chaco están por otro tipo de delitos y no por los que están alojados o detenidos. Yo digo por lo que llaman desde los centros carcelarios, digo. Por eso te digo, pero no son presos nuestros. Son los secuestros extorsivos y todas estas maniobras que se utilizaron, estos hechos graves que se adujeron, que eran la causa por la cual se sancionó la ley, no se corresponden a nuestra provincia, se corresponden a otras provincias del país. Entonces tenemos que analizar cuáles son las circunstancias particulares de nuestra provincia y cuáles son efectivamente los hechos que se han denunciado en nuestra provincia. Estos hechos no han ocurrido acá. Para usted, entonces, la principal causa o el principal motivo de que un detenido se reinserte en la sociedad es tener el celular. No, yo no dije eso. Yo dije que para que una persona se rehabilite, hay que otorgarle los medios y que el Estado no se los está otorgando actualmente. Y los invito tanto a ustedes como a todos los medios, si quieren hacerlo realmente, a hacer un recorrido o les puedo mandar las fotos de los establecimientos penitenciarios y de las comisarías del Chaco para que ustedes vean realmente cómo viven estas personas y cuáles son las posibilidades de rehabilitación que se les da. Como el Estado no les está dando esto, estas personas utilizan en su gran mayoría los celulares para poder buscar alternativas que puedan ser, que son útiles de hecho para su resocialización. Y la revinculación familiar es fundamental
para que una persona pueda salir adelante. Sabemos todos quienes tenemos amigos o conocidos que hayan caído en el consumo problemático, saben que se necesita mucho apoyo para poder salir de esto, y estas personas también lo necesitan. Y es muy difícil a veces para los familiares poder ir a hacer las visitas a los establecimientos penitenciarios. Doctora, ¿cómo está? Rosario le habla. Quisiera consultarle Buen día, sobre, Rosario. ¿cómo estás? Sobre la limitación del uso de estos celulares, o sea, que solo sea dentro del parámetro de la comunicación con sus familiares y la educación, y que no se utilice para otras formas fuera de eso. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, tengo entendido que van a haber WINS, eso se supone que son celulares no inteligentes, y teléfonos fijos. Es decir, que una persona, no sé cómo se manejarán, porque si son 50 personas en un pabellón con un teléfono fijo, tendrán que ver los horarios, tendrán que ver en qué momentos pueden comunicarse cada uno con su familia. A nosotros como defensores nos va a resultar sumamente problemático porque los defensores van y vienen, están en audiencia toda la mañana, y ahora la mayoría de las consultas se hacen al celular oficial de turno y se manda un WhatsApp y las personas exponen cuáles son sus inconvenientes. Entonces va a ser difícil. Y de hecho, inclusive yo he presentado como prueba en el habeas corpus numerosos videos que me han mandado personas fuera de estos horarios, donde han mostrado, por ejemplo, que se encontraban en un terrible estado de salud o que habían sido golpeadas dentro de contexto de encierro, o que estaban viviendo en una celda donde tenían 25 centímetros de agua y no se los realojaba. Entonces, lamentablemente, todo este tipo de denuncias y de situaciones irregulares donde teníamos la prueba al alcance de la mano, ya no lo vamos a poder, no lo vamos a poder ver más. Es como que se va a producir un blindaje de los establecimientos de seguridad y de las comisarías, y de todas las irregularidades no nos vamos a poder enterar, porque si va a haber un policía o un penitenciario al lado de la persona que está haciendo uso de su teléfono, es indudable que esto no va a pasar. Acá lo que nosotros queremos es realmente que haya derechos para todos y que las cosas funcionen bien intramuros, porque si las personas reciben un buen trato y un respeto de los derechos estando adentro y se les dan responsabilidades, como se les dieron responsabilidades para que puedan hacer buen uso de sus celulares, el día de mañana, cuando salgan en libertad, van a poder ser responsables en otras cuestiones, más allá de haber adquirido otras habilidades que sean productivas. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy que amable. tengan un buen día. Gracias igualmente. Gracias, Juan, muy amable. Gracias, Juancito. Muy bien, allí la doctora entonces Gisela Gauna Wirtz, defensora general adjunta del Poder Judicial, dando su explicación acerca de la presentación de este habeas corpus en contra de la decisión de sacar los celulares de los centros carcelarios. Bueno, está planteada allí la discusión, es muy respetable su postura, obviamente, representa a los intereses de las personas privadas de su libertad, por eso el planteo que hace, yo no la comparto, como creo que cada uno acá en esta mesa y la audiencia tiene su opinión. Me parece que hay otras formas, ¿no? Pero en definitiva esto no lo vamos a resolver nosotros, lo va a tener que resolver el Superior Tribunal de Justicia, que va a decir aceptamos o no el pedido que están haciendo. Bueno.